en los hechos del poder público. Eran los que protegían a Santana, que fue 11 veces presidente de México. La religiosidad y la libertad de creencia, según los principios de Juárez, debían quedar a salvo, mantenerse inalterable. El propio Juárez, que era un gran político y que conocía muy bien los sentimientos de la gente, los sentimientos de los de abajo, se esmeraba en utilizar en sus discursos expresiones místicas y religiosas para que no se manipulara al pueblo. Antes de proclamar las leyes de reforma, siendo gobernador de Oaxaca, al jurar la Constitución de 1857, expresó que con la Constitución, lo cito, triunfaremos porque defendemos los intereses de la sociedad y porque Dios protege la santa causa de la libertad. Más tarde expresaba, lo cito, Dios es el caudillo de las conquistas de la civilización. Una vez separada la Iglesia del Estado y cumplida la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, Juárez seguía pronunciando frases religiosas. Por ejemplo, decía, existe la voluntad que vence obstáculos, existe el patriotismo que hace milagros. Y a partir de la invasión francesa pedía, abro comillas, a Dios que el triunfo de México sirviera para asegurar la independencia y respetabilidad de las repúblicas hermanas. Juárez y sus cercanos acompañantes, hombres que parecían gigantes, entendieron muy bien cuál debía ser el mensaje al pueblo para evitar confusiones y que no se le manipulara al pueblo. Hasta el mismo Ignacio Ramírez, el nigromante, uno de los anticlericales más definidos del círculo selecto de liberales, que fueron excomulgados por el Papa, llegó a sostener que él se hincaba donde se hincaba el pueblo. Con esa prudencia, sabiduría y con una estrategia política magistral, que eso es lo más importante. Porque ¿cómo un grupo de liberales puede llevar a cabo una reforma cuando el clero era tan fuerte? ¿Cómo? En un pueblo, en ese entonces, 100% católico. Ahora, en el último censo del INEGI, creo que la pregunta sobre religión, el 83% de los mexicanos contestó ser católico. Pero imagínense, en aquel tiempo, ¿cómo lograr esta reforma anticlerical? Que además en ningún lugar del mundo se llevó a cabo. ¿Cuál fue la estrategia política? Magistral. Consistió en despertar la ambición, el hambre de los propietarios privados que habían entonces, que se cambiaron de partido, de bando, por el interés que tiene pies de quedarse con los bienes o tierras acaparadas por el clero. Se pusieron al mercado las tierras del clero. En otras palabras, repito, al ponerse al mercado las grandes extensiones de terrenos que poseía la Iglesia, se despertó la ambición de hacendados y aspirantes a latifundistas que se convirtieron en liberales. Y esto ayudó mucho a la causa de la reforma. Por ejemplo, Luis Terrazas, que en el Porfiriato era el gran latifundista de Chihuahua. Se llegó a decir que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Bueno, ese gran latifundista, que enfrentó luego con la Revolución Villa, fue juarista. Había participado en las filas de los liberales. La familia Carranza, en Coahuila, juarista, en la hacienda de Cuatro Ciénegas. El papá de don Venustiano, juarista. Esto fue decisivo para consumar el milagro del triunfo de los progresistas contra los conservadores. Un logro como ningún otro en el mundo. Una excepcional hazaña. Un puñado de liberales juaristas venció a un poderoso y omnímodo adversario. Es como si David hubiese vencido a Goliat. Pero hasta ahí lo dejamos. Mañana continuamos.